Bienvenidos a la cápsula de tiempo técnico organizadas por la FEOCHI. Mi nombre es Guillermo Jiménez, soy asistente técnico de la selección chilena masculina y hoy día les quiero hablar un poquito de los sistemas de bloqueo y defensa. Entender también un poco que esta información que estamos entregando queremos que llegue a la mayor cantidad de público posible. No solamente a la gente que ya está inmersa en el voleibol, ¿cierto? Sino que también a la gente que le gusta el voleibol y que a lo mejor le gustaría entenderlo con un poquito más de profundidad. El bloqueo, en lo personal y en general, es considerado uno de los fundamentos tácticos más complejos por dos factores fundamentales, que son la distancia y el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Las distancias que recorre el balón en el armado rival, ¿sí? Y los tiempos a los que puede recorrer el balón, es decir, a qué velocidad se va distribuyendo el armado rival. Eso hace que nuestro bloqueo se le haga un poco más complejo la lectura del ataque rival. Entonces, para partir, yo les quiero hablar de las posiciones iniciales de los jugadores al momento de preparar la defensa, en este caso, ¿cierto? El sistema de bloqueo de defensa, donde tenemos primero cuatro aspectos. Tenemos donde los bloqueadores, ¿cierto? Los delanteros, pueden partir abiertos. ¿Qué significa esto? Que cada bloqueador se preocupa de su atacante. Tenemos también otra opción donde los extremos, ¿cierto? Se cierran y asisten al central, ¿ya? En el fondo se utiliza esto cuando hay un buen juego por el centro, con el central, o se juega mucha pipe, incluso en algunos contextos se hacen hartas combinaciones en el centro de la cancha, ¿sí? Entonces ahí se hace que los aleros se cierren un poquito. También tenemos otra opción de bloqueo, es donde uno de los dos aleros se cierra, ¿ya? Puede ser el de posición 4, que se cierra a ayudar al bloqueador, a nuestro bloqueador, ¿cierto? Que se puede utilizar generalmente cuando el armador rival está adelante, ¿sí? Más adelante vamos a ver detalles de esta opción, ¿cierto? Pero también puede ser con el armador o lo opuesto asistiendo al central. Respecto a los sistemas de bloqueo, tenemos tres tipos, ya que cada uno obviamente se va a usar dependiendo la situación y el contexto en el que estemos. Primero tenemos el sistema comprometido o de opción también que se le llama, donde el central, bueno, y cada uno de los atacantes se preocupa de su atacante, de su atacante rival. Aquí no hay lectura, no hay nada de eso, sino que cada jugador con su respectivo atacante, ¿ya? Y eso significa que independiente que el balón vaya a una zona que no corresponde, el central sigue a su central, ¿ya? Está también el de sobrecarga posicional. Este sistema se utiliza generalmente cuando el armador rival es delantero. Eso hace que el punta ayude al central y así el central puede salir un poquito más cómodo a cubrir las otras zonas de la cancha en el bloqueo. También se puede utilizar cuando sabemos que por una zona de la cancha el equipo rival juega menos, qué sé yo, ¿cierto? Hay distintas situaciones donde uno puede sobrepoblar la zona de la red en la que quiere aumentar las posibilidades de éxito en el bloque. Y por último está el bloqueo de lectura, ¿cierto? Que es generalmente uno de los más utilizados en los distintos contextos, ¿cierto? Donde el central espera que el balón salga para él salir a cubrir
y cerrar la zona de la cancha que corresponda. Bueno, aquí les quiero mostrar un poco cuáles son las zonas de la cancha que el bloqueo debería cubrir, o por lo menos entender que en el fondo el bloqueo tiene que cubrir una zona de la cancha donde el balón no puede caer con velocidades muy bruscas, ¿cierto? El balón puede caer en esas zonas que están sombreadas, ¿sí? Pero finalmente tienen que ser balones un poco más lentos, ¿cierto? Donde le permita reaccionar al equipo en defensa y que pueda alguno de los jugadores que no está participando del bloqueo llegar como a un balón de reacción. ¿Mm? Aquí podemos ver las zonas más o menos para cubrir en un bloqueo individual, cubriendo la diagonal. Acá un bloqueo individual bloqueando la paralela, ¿cierto? Ya vemos que con bloqueo doble se debería cubrir mucha más cancha. Aquí estamos viendo lo que debería cubrir la diagonal de un bloqueo doble. Acá la paralela o la línea de un bloqueo doble, ¿cierto? Aquí cuando el central es ayudado por uno de los dos aleros, va a depender mucho de la estrategia, del plan de juego, hacia dónde o quién ayuda. Y bueno, y a grandes rasgos eso es más o menos lo que podríamos hablar de forma aislada del bloqueo. Ahora vamos a hablar de un poquito de la defensa, donde principalmente lo que modifica el sistema de defensa es la disposición del jugador en la zona 6, zona 6 en el fondo de la cancha, ¿cierto? Con él podemos hacer una defensa doble diagonal, una doble calle, desplazarlo, ya les voy a explicar a qué me refiero con esto, o una posición más neutra. En la doble calle, como pueden ver aquí en la imagen, el jugador de posición 6 se carga hacia la ya sea hacia la zona 5 o hacia zona 1, ¿cierto? Para cubrir el ataque que viene en esa dirección. En la doble diagonal se vería de esta manera, ¿cierto? Dejando en la calle solamente un defensor. El 6 desplazado, como pueden ver acá, se usa cuando el ataque es de primer tiempo en el equipo rival. La zona sombreada es la zona que debería cubrir el bloqueo de nuestro central, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros poblamos un poquito más el lado contrario de nuestro bloqueador para tener más probabilidades de éxito y cubrir más cancha también. Eso no significa que si un balón cae en la zona sombreada, el jugador 1, el 6 o el 5, ¿cierto? no tengan que reaccionar e intentar llegar a ese balón. Y bueno, aquí tenemos la posición neutra, que es una posición que se utiliza de repente cuando hay rivales un poco más complejos, que no saben por dónde te atacan, ¿cierto? Y dejamos un poquito más en lectura o esperando hasta el final al jugador de 6. Bueno, entrando un poquito más en nuestro tema ahora, vamos a ver cómo se debería trabajar o cómo podríamos trabajar en realidad. Aquí todo en el fondo es a criterio de cada técnico según sus requerimientos, los requerimientos del equipo, ¿cierto? Cómo trabajar el sistema defensivo con bloqueo, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo funcionan juntos. Sistemas defensivos con bloqueo individual, tenemos dos opciones: que el bloqueo bloquee directamente a la diagonal, ¿cierto? Como podemos ver aquí en la imagen izquierda, y que el jugador 3 y 4 que estaban bloqueando bajen a defender. Y ahí vemos más o menos cómo queda la disposición de los defensores en la cancha. Pueden ver que el 6 está haciendo la doble calle. Y en la línea, en la imagen de la derecha, ¿cierto? Lo mismo, ¿cierto? Bloqueando el jugador de 2 y el jugador 3 y 4 bajando o intentando bajar
hacer la cobertura. Después vamos a ver que no siempre se alcanza a cubrir esa zona ya sea por velocidades del juego o por disposiciones técnicas o tácticas de los jugadores. Aquí tenemos, bueno, lo mismo que veíamos en las imágenes anteriores. Tenemos un sistema de bloqueo individual para la diagonal del opuesto rival y de la calle, de la paralela rival, del opuesto rival. Acá tenemos cómo sería más o menos, cómo podría ser la defensa y el bloqueo para un ataque del central rival, ¿cierto? Atacando hacia posición 5, o 6-5 en este caso, y atacando a posición 6-1. Si se fijan, el 6 siempre saliendo de la dirección del ataque y saliendo de la zona donde está cubriendo el bloqueo. Vamos ahora a ver sistemas de bloqueo con 2 jugadores, ¿ya? Acá tenemos un sistema de bloqueo diagonal donde también vemos que el jugador de posición 4 puede hacer una u otra defensa. Esto va a depender un poco de la estrategia que utilice el entrenador, ¿cierto? Pero puede defender la diagonal larga, puede estar más cerca del bloqueo defendiendo el toque. Lo mismo en la línea, ¿cierto? El jugador de 4, que es el que no bloquea, baja a defender, pero puede ser bajando a la diagonal corta o al toque detrás del bloqueo. Acá tenemos otro sistema de bloqueo doble, pero ya dejando un espacio entre medio del bloqueo. Esto nos puede suceder cuando de repente nuestro central hace tarde la lectura, o la velocidad del armado fue muy rápida, más rápida de lo que estábamos esperando. Entonces dejamos un espacio entre los 2 bloqueadores para que ese balón que viene por entre medio lo tome el jugador de 6. Aquí tenemos un sistema de bloqueo doble también para los centrales, ¿cierto? Con ayuda del jugador de 4 y con ayuda del jugador de 2. En el caso del sistema defensivo con bloqueo triple, esto generalmente se usa con balones altos, con balones donde el rival no pudo obtener un buen pase, ¿cierto? Y nos permite a nosotros la posibilidad de cerrar el bloqueo. Generalmente en este tipo de bloqueo se hace una defensa un poco más perimetral y el bloqueo bien cerrado para que no se filtren balones. Es fundamental que en este tipo de bloqueo la calle esté muy bien cerrada. Bueno, también tenemos la opción de un sistema de bloqueo triple dejando un espacio, ¿cierto? A lo mejor uno de los aleros llegó tarde, no alcanzó a llegar, o definitivamente es una instrucción dejar esa disposición en el bloqueo, y eso le permite al jugador, ya sea de 5 o de 1, defender el balón que pasa por entre medio del espacio, de ese espacio que deja el bloqueo. También tenemos el bloqueo triple por zona zaguero, que generalmente cuando hay mal pase se utiliza mucho, ¿cierto? Y bueno, en el fondo se utiliza la misma disposición del bloqueo triple en la zona delantera, con los 3 jugadores bien cerrados, cerrando muy bien la calle, y con los defensores en una situación más perimetral. La disposición del jugador de 6 va a depender un poco también de la tendencia de ataques del equipo rival. Bueno, después de todo esto, ¿qué sistema usar? La verdad es que qué sistema usar va a depender mucho del contexto, va a depender mucho del entrenador, de su toma de decisiones, de lo que él quiera cubrir con este sistema, ¿cierto? Según el análisis que él haga de las variables de su equipo, ¿cierto? Y de las tendencias del rival. También aquí
corre mucho la iniciativa de los jugadores. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces, claro, hay un plan de juego, pero ese plan de juego se debe romper porque ya sea llegó un mal pase o llegó un pase en una zona donde hay que priorizar algún aspecto táctico, ¿cierto? Y finalmente eh, el jugador tiene que tomar una decisión que en el fondo es en milésima de segundo, ¿ya? Así que, ¿qué sistema usar? Va a depender de muchas variables. ¿Mm? Ya, vamos a ver ahora algunas opciones, ¿cierto? Que pudiésemos utilizar, ¿cierto? Insisto, esto es criterio y decisión de cada técnico. Cada técnico ve cómo hace jugar a su equipo. ¿No? Pero aquí vamos a mostrar un par de ejemplos de cuándo utilizar cada sistema. ¿Mm? Por ejemplo, en una zona de pase del equipo rival doble positivo. ¿Qué significa esto? Que al armador le llega una recepción con una buena parábola, en la zona que corresponde, donde él tiene todas las opciones de ataque. Y además esas opciones de ataque son agresivas, es decir, no sabemos por dónde jugar, perdón, por dónde bloquear. En ese tipo de situaciones tenemos que elegir un sistema de bloqueo con opción, ¿cierto? O comprometido, es decir, cada bloqueador sigue a su atacante, ¿ya? Y podemos utilizar un sistema de defensa de doble diagonal con los dos delanteros intentando bajar a hacer la cobertura de su zona en defensa. ¿Mm? La zona sombreada, lo mismo, la cubre el bloqueo, ¿cierto? Y también ya la empieza a cubrir un poco más el jugador que defiende la paralela. También tenemos en otra situación de pase doble positivo, pero quizás donde a lo mejor ya un atacante es menos utilizado, ¿cierto? O el armador es delantero, podemos usar un sistema de sobrecarga posicional, ¿ya? Es decir, aquí en este caso el jugador B4 se cierra a ayudar a nuestro central, al B3, para que él pueda salir un poco más cómodo a bloquear la zona con B2. ¿Cierto? Después que B4 no bloquea, baja a ser una posición de defensa con D6, que en este caso es el defensor D6, ¿cierto? Haciendo la cobertura, perdón, la defensa hacia la doble calle o a la doble diagonal o definitivamente quedándose en 6 haciendo lectura del ataque. También podemos usar con pase doble positivo el bloqueo el bloqueo que deja un espacio, ¿cierto?, entre los dos bloqueadores. Como decía antes, ese espacio lo cubre el jugador de posición 6, ¿sí? El jugador número 2, en este caso, bloquea la paralela y nuestro central cierra bien la diagonal. También se utiliza que en caso de que cerremos un poco a lo mejor a nuestros aleros, se use un sistema de bloqueo donde nuestros aleros dejan la paralela, ¿cierto? Para que el central alcance a llegar a juntar, ¿sí? Así el bloqueo toma la paralela, perdón, toma la diagonal y la defensa toma el ataque en la paralela. Con pase positivo ya deberíamos empezar a hacer un bloqueo un poquito más de lectura. Obviamente, insisto, en el mismo tema va a depender del contexto, de la velocidad del juego y de muchos otros factores. Pero una de las opciones ya es bloquear en lectura, ¿cierto? Con la defensa puede ser doble diagonal según la tendencia o doble calle, ¿cierto? Y con el jugador que no bloquea, bajar a hacer una zona de defensa. Al igual que con el pase doble positivo, tenemos la opción de bloquear doble, ya sea dejando la paralela, ¿cierto? Y el bloqueo preocupándose de la diagonal, o que el alero, bloquee, cierre muy bien su calle y el central, si no alcanza a llegar,
deja un espacio entre medio para que pueda tomar ese balón el jugador de 6. Zona de pase exclamativo. Aquí ya deberíamos definitivamente hacer lectura, ¿cierto? Ya no deberíamos tener bloqueos uno contra uno. Aquí con un pase sí hay que aprovecharlo y tratar de cerrar muy bien el bloqueo, ¿cierto? Y sumar por lo menos dos jugadores en ese aspecto. La disposición de la defensa, insisto en lo mismo, va a depender de la tendencia del equipo rival y de lo que el técnico le quiera solicitar a sus jugadores. Aquí también utilizamos el bloqueo doble, ¿cierto? En lectura, pero aquí ya hay que intentar que el bloqueo no quede abierto. Obviamente si en alguna situación se tiene que dar, bueno, se da. El voleibol es un deporte que de repente se transforma en un juego muy rápido y hay que adaptar algunas situaciones. Con pase negativo, ya definitivamente hay que tener siempre a lo menos dos jugadores bloqueando. La disposición de los defensores va a ser doble calle o doble diagonal, con el 6 en lectura dependiendo de lo que vaya sucediendo en el juego o de lo que se haya analizado de ese equipo en relación a sus tendencias. Aquí también aparece el bloqueo triple en zona de pase negativo, ¿cierto? Que como lo veíamos hace un rato, tiene que ser un bloqueo bien cerrado, que cubra muy bien la calle y con los defensores en un sistema más perimetral. Bien, ahora les quiero mostrar un video, ¿ya? Para que en el fondo también vean cómo juega Chile. Vamos a ir analizando un poquito los sistemas que utilizó en algún torneo el equipo chileno. Vamos a ver primero cómo juega Chile su sistema de bloqueo de defensa cuando el pase del equipo rival es doble positivo. Aquí con un pase doble positivo, ustedes si se pueden fijar, Gabriel, el central chileno, se cuelga con el central brasileño, ¿sí? Lo cual nos indica que el equipo está usando un sistema de bloqueo comprometido con pase doble positivo. Bueno, con Brasil la verdad es que es difícil no hacerlo, tiene centrales muy fuertes. Entonces, para este contexto, con pase doble positivo, que nuestros centrales se comprometan es bastante común. Si pueden ver, en la mayoría de los pases doble positivo, nuestros centrales siguen al central rival, ¿cierto? Se quedan con él y aún así las posibilidades de éxito no son totales. Si se fijan, ya hay opciones de intentar llegar un poco más a la punta, pero aún así el juego sigue siendo rápido en este contexto, ¿sí? Entonces en algunas situaciones van a ver que el central chileno se va a seguir colgando con el central rival. Sin embargo, hay otras opciones ya donde alcanzan a llegar medio bloqueo o a dejar un espacio entre el alero y ellos. Pueden ver un equipo brasileño que tiene ataques por distintas posiciones de la cancha. Bueno, acá acabamos de ver, voy a retroceder. Aquí podemos ver también una opción, que es la opción de sobrecarga posicional, donde Tomás ayuda a Simón en el bloqueo con el balón desplazado del central rival. Aquí de nuevo Tomás ayudando, ¿cierto? Vamos a ver cómo juega Chile ahora con pase exclamativo. Aquí ya, si se fijan, se puede empezar a ver que el central chileno empieza a llegar ya a casi todos los cierres de bloqueo con los aleros. Aquí ya se está usando un sistema más de lectura. Obviamente, insisto, no en todas las situaciones de juego. Van a ver que incluso en algunas nuestros centrales aún así se cuelgan, porque el otro equipo también, a pesar del tipo de pase, intentan jugar el primer tiempo con el central. Vamos ahora con la recepción negativa.
Esto significa una mayor comodidad para nosotros en- en la fase de bloqueo de defensa, ¿cierto? Lo cual nos permite poblar mucho más la zona de la red con los bloqueadores. Si se fijan, incluso la disposición para preparar el bloqueo es mucho más cómoda, los jugadores tienen más tiempo. Por eso también es importante trabajar el saque, a pesar de que no es un tema de la cápsula. eh, Tener un buen saque nos facilita mucho eh, este sistema, el sistema defensivo. Esta ha sido la información que les quería compartir. Espero les sirva, espero les haya gustado. Eh, Así que ahora los invito a cuidarse, eh, a quedarse en casa para poder salir de esta situación país en la que estamos. Y no se olviden de seguir las redes sociales de la FEOCHI, que estamos compartiendo muchas cosas también para el voleibol chileno y para la gente de Chile en general. Un abrazo, que estén bien.